En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Escuela de Pastores. Me imagino vuestras caras. Ahora mismo estaréis todos pensando, ¿qué es la Escuela de Pastores? Y te lo voy a explicar en este vídeo. La Escuela de Pastores es un proyecto que nace bajo la necesidad de apoyar una actividad económica muy esencial en algunas comarcas de aquí de Andalucía, siendo su objetivo principal capacitar a personas que desean desarrollar su futuro profesional en el campo, es decir, en la ganadería extensiva, ayudando a generar una alternativa laboral en un sector que cada vez tiene menos relevo generacional, es decir, padres que tienen ganadería y sus hijos no quieren continuar con ella. La Escuela de Pastores de Andalucía es un proyecto conjunto y colaborativo coordinado por IFAPA, en el que también participan instituciones públicas y privadas del sector ganadero aquí en Andalucía. En este año, en el 2021, se celebra la 10ª edición de la Escuela de Pastores. ¿Y dónde se celebra? Aquí, en mi provincia, en Granada. Cuando yo me entero que la 10ª edición se celebra aquí en Granada, corriendo envío la solicitud. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me llaman para hacer una entrevista personal. Y mi mayor alegría es cuando me llaman para decir que estoy dentro de la Escuela de Pastores. ¿Y por qué? Porque el 90% de este curso está subvencionado por el Fondo Europeo de Agricultura para el Desarrollo Rural. Y muchos estaréis preguntando, ¿qué es lo que se va a aprender en una escuela de pastores? La verdad es que yo también me quedo sorprendido con lo que yo estoy aprendiendo dentro de la Escuela de Pastores. Existen diferentes módulos. Está, por ejemplo, el de alimentación de nuestro ganado, reproducción, cría y recría. Nos encontramos también enfermedades en el ganado, cómo aprender a hacer una empresa agrícola. Es decir, tenemos que tener en cuenta que una vez que empezamos con una explotación ganadera, no solamente es tener animales, nosotros estamos montando una empresa. Y el curso se centra muchísimo también en saber sacar el máximo rendimiento a nuestra explotación ganadera. Otra cosa bastante buena y bonita que tiene la Escuela de Pastores es que tenemos un periodo de práctica. Esas prácticas nosotros mismos vamos a elegir el destino de dónde hacerlas. Ellos nos proponen candidatos y nosotros elegimos cuál es el tipo de ganado y cuál es el tipo de actividad que desarrollan en esas ganaderías que más se pueda adecuar a lo que nosotros buscamos, lo elegimos y nos vamos con ellos a hacer prácticas. Pero no tenemos que esperar a las prácticas para poder trabajar con animales. Es decir, 1 o 2 veces a la semana solemos salir de excursión, salimos del centro y visitamos diferentes explotaciones ganaderas. Explotaciones ganaderas que podemos ver desde ovejas, cabras, incluso hemos trabajado con vacas. Y en muchas de estas explotaciones ganaderas no han dejado trabajar con sus animales. Es decir, lo que aprendemos en la teoría, ponerlo en práctica. Y si queréis quedaros conmigo, que os voy a mostrar los vídeos de lo que yo he aprendido y cómo lo he llevado a práctica. En este vídeo que os voy a enseñar, visitamos una explotación de ovejas. En esta explotación de ovejas nos enseñaron a colocar el algodón de progesterona. Y es aquí el vídeo. Colocando esponjas. No hagáis tanto, que pasa con la oveja hasta la cabeza. Da la cara. Está lo más recto posible. Con estabilidad. Sí, come. Que ahí hay guante, ¿eh? Que quiere guante. Ahí a tope. Y ya está. Y ahora ya está puesto. Ahora tira de transparencia para atrás. Y así fue como yo aprendí a poner el algodón de progesterona. Y no queda ahí la cosa, porque después de poner el algodón de progesterona, directamente nos hicieron quitarlo para inseminar a la oveja. Por eso que grabo así a una persona y guardo. Ahora que se meta el mordizo. Búscame una estamos en el maletero de leche y la voy a lavar aquí. Ahora sí. Eso, cuando no se ve, pues se mueve un poco, se va buscando hasta que se abra, ¿verdad? Mételo al final, a la tope. Ahí.
tú? Una milla con la frente y ya ¿Pero con cómo le ganas con la frente? Que sí, coño. Que se la peluda, No le llega a la frente. la barbilla. Eso es profesional. Y ya retiro, ¿no? Ahora, eso, ciérrale y tira para atrás. ¡Bravo! Sinceramente nunca me hubiera imaginado verme en la posición de estar inseminando una oveja, pero es algo bastante curioso y algo que nos puede ayudar muchísimo en nuestras explotaciones ganaderas. El sistema de inseminación va a ser el mismo para ovejas que para cabras, por lo cual yo, los que me conocéis, ya sabéis que yo tengo cabras, así que esta lección la tengo muy aprendida para el día que yo tenga mi explotación ganadera. En otra ocasión fuimos a visitar otra explotación también de ovejas. En este caso lo que nos van a enseñar es cómo extraer semen del macho. Y una vez que se tiene la muestra del semen, nos van a enseñar a través del microscopio los espermatozoides de estos machos. Ahora sí lo pilla bien. Ay, pero mira los muertos, están aquí quietos. Porque se va resecando Claro. la muestra. Mira qué grande se ve ahora. Mira, es verdad, hay algunos que se ve que están fijos. He de decir que la escuela de pastores no solamente se va a centrar en el ovino y en el caprino, sino que también hemos trabajado con vacas. En este caso visitamos una explotación ganadera de vacas. Previamente ya nos enseñaron con la teoría cómo palpar una vaca para saber si esta vaca está preñada o no está preñada y más o menos saber cuánto tiempo lleva embarazada esta vaca. Cuando llegamos a esa explotación nos encontramos con la sorpresa que nos van a dejar palpar a una vaca por dentro para ver si está embarazada o no está embarazada. A ver, Miguel. Vamos a salir todo el mundo. Estoy hablando. Vamos a salir todo el mundo. Sí. ¿Qué están estas cerillas? Lo que pasa que no las desparasito. Bueno, estas sí las La tenemos montada para que podáis aprender. Yo que sé, si queréis las veis, si las veis. ¿Quién va después? Venga, iros colocando el guante. Si nadie quiere, lo puedo repetir. Pues como aprieta, ¿eh? Sí, te lo he dicho. Como aprieta. Por eso le saqué yo la mano corriendo. ¿Siempre la hacéis así entre dos? No, es que la manga 5 más un poco ancha. No digo cuando a la postura lo hacéis. ¿Cuánto más tengo que ¿Hacéis entrar? sola? Así que toca. Ahora mismo estoy tocando el hueso este. ¿Dónde tocas el hueso? Aquí tengo la mano. ¿Me toma o...? Mira, porque a lo mejor no es el hueso ese. Y en la cabeza ya. Como que lo puedo bajar para abajo. Me toca como una pelotilla. Está preñada. Me toca una pelotilla, sí. Pero se me ha movido. ¡Anda! ¡Ole! ¡Ole! Yo quiero tocarla. Hostia, qué guay. Sí, además se está moviendo. La pelota no está siempre en el mismo lado. Yo quiero tocarla. Hostia, qué guay. Ya, qué guay. Entonces, ya salgo, ¿no? Mira cómo aprieta, joder. Y si la otra experiencia fue bonita el inseminar una oveja, el hecho de tocar por dentro el feto de una vaca es lo más impresionante que uno se puede encontrar. Y obviamente yo me quiero dedicar a la cabra y también hemos visitado explotaciones ganaderas de cabra. Esa que va a marcar la ubre con una X, ¿qué le pasa? Sí. Pues nada, porque hemos hecho simplemente una marca o porque queremos para la ecografía, pues marcarla.
Es que está ya cargado porque ya llevo mucho tiempo aquí, pero normalmente está la guardería. La guardería. Nacen, nos los traemos aquí, ahí vienen las lámparas de calor. ¿Me pasó una foto con un chivito? ¿Eh? ¿Me pasó una foto con un chivito? Tengo que decir que estoy muy agradecido de formar parte de este proyecto. Proyecto que me está enseñando cómo montar y cómo tratar los animales en una explotación ganadera, ya que yo empiezo desde cero, y empezando desde cero necesitaba esta formación. No quiero despedir el vídeo sin dar mi agradecimiento a Vero y a Paco, que son los coordinadores de la Escuela de Pastores, los que me dieron la oportunidad de formar parte de este gran equipo. Obviamente quiero también agradecer a todos los profesores y a todos los profesionales que están impartiéndonos las clases. Gracias a ellos estamos aprendiendo muchísimo. Y como no, no puedo olvidarme de mis compañeros. Día tras día hemos creado una pequeña gran familia, un poquito disfuncional porque no estamos ninguno bien de la olla, pero hemos creado un grupo muy apañado, muy bonito, en el que todos somos compañeros, en el que todos nos apreciamos muchísimo. Y quiero deciros, los que estáis viendo el vídeo, que tengo muchísimas ganas de que llegue septiembre y volver a ver. Espero que mi vídeo te haya gustado. Espero que mi vídeo te haya ayudado a ver las cosas más claras, que sí que existe formación a la hora de montar nuestras ganaderías. Solamente es ponerte un poquito, investigar en tu zona y ver qué tipo de cursos y de subvenciones nos están dando para poder aprender un poquito más sobre ganadería. Si es así y te ha gustado ese vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal para poder seguir aprendiendo poquito a poco, ya sea de aves, de cabras, de cualquier tema relacionado con mi ganadería. Te animo, como te he dicho, a que te suscribas al canal. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido un poco de entretenimiento, te animo a que me regales un like. Y no olvides activar la campanita para cuando suba vídeos nuevos te llegue una notificación. En el cajón de descripción, aparte de la entrevista que me hicieron para Marea, también te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales, por si apetece seguirnos. También tengo un grupo en Telegram, una pequeña familia, en el que todos aportamos ideas, aportamos soluciones, aportamos consejos, también enviamos fotos de nuestros animales. Si te apetece unirte, abajo también te voy a dejar el enlace directo a ese grupo. Vuelvo a repetir a todos mis compañeros, tengo muchísimas ganas de veros, nos vemos en septiembre y la cosa continúa más y mejor. Muchas gracias y un saludo.